Estas son las 5 senoles más importantes de que tu relación con Dios es real y verdadera. Estas no son señales para impresionar a nadie. No son pruebas externas para aparentar espiritualidad. No son frases bonitas que se repiten en la iglesia, ni momentos de emoción que duran unas horas y después desaparecen. Esto es mucho más serio, porque una relación real con Dios siempre deja huellas. Siempre toca algo dentro de ti. Siempre rompe una versión vieja de ti mismo para dar lugar a una vida que ya no puede seguir igual. Hay personas que oran, que escuchan prédicas, que hablan de fe, que incluso lloran cuando sienten algo profundo, pero en el fondo siguen con la misma pregunta clavada en el alma. ¿De verdad tengo una relación con Dios o solo estoy viviendo alrededor de cosas espirituales? Y esa pregunta pesa, porque nadie quiere engañarse con algo tan importante. Nadie quiere pasar años cerca del lenguaje de Dios, pero lejos de su presencia. Nadie quiere construir una vida religiosa por fuera, mientras por dentro sigue vacío, confundido y desconectado. La verdad es que una relación verdadera con Dios no se reconoce solo en los momentos intensos. Se reconoce en lo que cambia cuando termina la emoción. Se reconoce en lo que pasa en tu corazón cuando nadie te ve. Se reconoce en tu manera de responder al pecado, al dolor, al silencio, a la corrección, a la verdad. Cuando Dios entra de verdad en la vida de una persona, no siempre hace ruido al principio, pero sí transforma. A veces en silencio, a veces en medio de luchas, a veces de una manera tan profunda que ni siquiera sabes explicarla con palabras. Solo sabes que ya no puedes pensar igual, buscar lo mismo, tolerar lo mismo, vivir de la misma manera. Y eso es lo que hace este tema tan importante. Porque tal vez tú llevas tiempo preguntándote si lo que sientes es real. Tal vez has tenido temporadas en las que te sentiste cerca de Dios, pero luego te enfriaste y te llenaste de dudas. Tal vez te comparas con otras personas y piensas que tu fe no es suficiente. O tal vez en secreto sabes que Dios está tocando tu vida, pero necesitas confirmación, necesitas entender si lo que estás viviendo es una señal de que Él realmente está obrando dentro de ti. En este video vas a descubrir 5 señales profundas, silenciosas y poderosas de que tu relación con Dios es real y verdadera. No señales basadas en apariencias, sino en transformación. No señales para condenarte, sino para examinar tu corazón con sinceridad. Porque si Dios está en tu vida de verdad, algo ya está cambiando. Y si esas marcas están apareciendo dentro de ti, aunque todavía estés en proceso, eso significa que no estás solo. Significa que Dios ya empezó una obra que no quiere dejar a medias. Cuando tu corazón deja de usar a Dios solo en momentos de necesidad. Una de las señales más profundas de que tu relación con Dios es real aparece cuando Él deja de ocupar en tu vida el lugar de un recurso de emergencia y comienza a ocupar el lugar de una presencia deseada. Mientras la fe todavía es superficial, muchas personas solo se acercan a Dios cuando algo se rompe. Lo buscan cuando sienten miedo, cuando una noticia sacude la paz que tenían, cuando una enfermedad aparece, cuando una traición los hiere, cuando la ansiedad aprieta el pecho, cuando el futuro se vuelve incierto y el alma ya no sabe a dónde correr. En esos momentos, la oración sale con fuerza, la necesidad empuja, el corazón se ablanda y por un instante parece que Dios se vuelve el centro de todo. Pero muchas veces, apenas la tormenta se calma, la búsqueda también se enfría. La urgencia desaparece y con ella desaparece el interés. No era hambre de Dios, era necesidad de alivio. Y aquí es donde comienza una diferencia que cambia por completo la calidad de la vida espiritual. Una cosa es buscar a Dios porque algo te duele.
Otra muy distinta es empezar a buscarlo porque descubres que, aun cuando nada grave esté pasando, tu corazón no se siente completo lejos de él. Ese cambio no siempre ocurre de forma dramática. A veces sucede en silencio, casi sin que te des cuenta. Empiezas a pensar en Dios en medio de un día común. Sientes deseo de hablar con Él, aunque no tengas una crisis que resolver. Te nace agradecer, abrir tu corazón, buscar un momento de quietud, recordar una palabra, elevar una oración sencilla, y entonces te das cuenta de algo que antes no entendías. La presencia de Dios no solo sirve para sostenerte en el dolor, también se vuelve el lugar donde tu alma descansa cuando todo parece normal. Eso revela madurez espiritual. Porque una relación verdadera con Dios nunca se construye únicamente desde la urgencia. Se construye cuando el alma empieza a reconocer que Dios no es valioso solo por lo que puede hacer, sino por quién Él es. Hay personas que quieren la ayuda de Dios, pero no necesariamente a Dios. Quieren una puerta abierta, una respuesta clara, una sanidad, una salida, una provisión, una solución rápida para lo que están enfrentando. Pero cuando el corazón empieza a ser tocado de verdad por el Señor, nace un deseo distinto. Ya no buscas solamente su mano, empiezas a buscar su rostro. Ya no te acercas solo por lo que esperas recibir. Empiezas a acercarte porque su presencia se vuelve preciosa en sí misma, y eso confronta más de lo que parece, porque obliga a hacer una pregunta incómoda pero necesaria. Cuando oro, ¿estoy buscando a Dios o solo estoy buscando que Dios arregle algo para mí? Cuando me acerco a Él, ¿lo hago porque lo amo o solo porque tengo miedo de lo que puede pasar si no interviene? Cuando todo parece estable, ¿mi corazón sigue sintiendo necesidad de comunión o se distrae fácilmente con cualquier otra cosa? Estas preguntas no existen para producir culpa vacía. Existen para revelar el estado real del alma. Porque donde hay sinceridad, Dios puede hacer una obra más profunda. Lo hermoso es que el Señor muchas veces recibe incluso esa búsqueda imperfecta que nace en medio del dolor. Muchas relaciones verdaderas con Dios comienzan en una crisis. Muchas veces una pérdida, una herida o una noche oscura se convierten en el punto de partida de un encuentro genuino con Él. Dios no desprecia al que llega roto, no rechaza al que lo busca desesperado. Pero si la relación crece de verdad, esa búsqueda empieza a transformarse. Lo que antes era solo un grito de auxilio empieza a convertirse en dependencia, luego en confianza, después en hambre espiritual y finalmente en amor por su presencia. Entonces empiezas a notar algo que antes no veías. Ya no te basta con salir del problema. Quieres salir del problema caminando con Dios. Ya no solo deseas sentirte mejor, deseas estar más cerca del Señor. Ya no te conformas con recibir una bendición y seguir adelante como si nada. Algo dentro de ti quiere permanecer, quiere volver, quiere escuchar, quiere estar. Y esa es una señal poderosa porque muestra que tu relación con Dios está dejando de ser utilitaria y está comenzando a volverse íntima. Si eso está pasando en ti, aunque sea de manera pequeña, no lo ignores. Si en los días comunes tu corazón recuerda a Dios, si en medio de la rutina nace dentro de ti el deseo de buscarlo, si algo en tu interior empieza a entender que vivir sin su presencia pesa más que cualquier problema externo, entonces hay una obra real sucediendo. Tal vez todavía estás en proceso, tal vez todavía tienes luchas, altibajos, distracciones y momentos de frialdad. Pero si Dios ya no es solo tu refugio cuando todo se derrumba, sino también tu deseo cuando el día parece tranquilo, eso dice mucho. Dice que tu alma está empezando a conocerlo de verdad. La señal silenciosa, empiezas a percibir lo espiritual con más claridad. Otra señal muy importante de que tu relación con Dios es real y verdadera aparece cuando comienzas a percibir lo espiritual
con una claridad que antes no tenías. No se trata de escuchar voces extrañas ni de sentir algo místico a cada momento. Se trata de algo más profundo, más sobrio y más transformador. Tu interior empieza a distinguir mejor lo que te acerca a Dios y lo que te enfría por dentro. Cosas que antes parecían normales, ahora ya no se sienten iguales. Ambientes que antes no te afectaban, comienzan a dejarte una incomodidad difícil de explicar. Conversaciones, hábitos, entretenimientos, actitudes, decisiones e incluso ciertos vínculos empiezan a revelar un peso espiritual que antes pasaba desapercibido. No porque te hayas vuelto superior a otros, sino porque tu alma está despertando. Cuando una persona todavía vive lejos de Dios, puede pasar años sin discernir casi nada. Confunde emoción con paz, confunde ruido con alegría, confunde costumbre con verdad. Puede llenar su mente de cosas que la vacían espiritualmente sin notar el desgaste que eso produce. Puede exponerse constantemente a lo que debilita la fe y luego preguntarse por qué se siente fría, seca o distante del Señor. Pero cuando la relación con Dios empieza a volverse verdadera, algo cambia dentro de la persona. El corazón se vuelve más sensible. La conciencia se afina, la presencia de Dios comienza a educar el alma, y lo que antes parecía pequeño, irrelevante o inofensivo empieza a mostrarse con más claridad por lo que realmente produce dentro de ti. Esa es una de las obras más silenciosas del Espíritu Santo. Él no solo consuela, también ilumina, no solo fortalece, también revela. Empieza a mostrarte qué pensamientos alimentan tu paz y cuáles la roban, qué decisiones traen luz y cuáles te empujan lentamente a la confusión, qué relaciones te acercan al propósito de Dios y cuáles drenan tu comunión con Él, qué palabras edifican tu interior y cuáles ensucian tu mente aunque el mundo las considere normales. Esta percepción no siempre llega de golpe. Muchas veces crece poco a poco, mientras oras, mientras lees la palabra, mientras atraviesas procesos, mientras aprendes a escuchar más y a correr menos. Pero cuando aparece, deja una marca evidente. Ya no puedes vivir espiritualmente dormido como antes. Y esto tiene mucho valor, porque una fe verdadera no solo se nota en lo que haces, sino en lo que ya no puedes ignorar. Antes podías participar en ciertas cosas sin ningún conflicto interior. Antes podías alimentar hábitos que apagaban tu vida espiritual y seguir como si nada. Antes podías exponerte a ambientes cargados de orgullo, malicia, mentira, vanidad o dureza, y tu corazón no reaccionaba. Ahora sí. Ahora percibes un cansancio espiritual. Ahora notas cuando algo te roba la paz. Ahora sientes cuando una decisión te aleja de la presencia de Dios, incluso si externamente no parece grave. Y eso no significa que te has vuelto exagerado. Significa que estás empezando a discernir. Discernir espiritualmente no es volverse desconfiado de todo. No es vivir juzgando a los demás. No es andar buscando señales ocultas en cada detalle. Es algo más equilibrado y más bíblico. Es aprender a reconocer qué espíritu alimenta una cosa, qué fruto produce, hacia dónde inclina el corazón. Es poder mirar más allá de la apariencia. Porque no todo lo que entretiene edifica. No todo lo que emociona viene de Dios. No todo lo que parece correcto produce vida. Hay caminos que desde afuera parecen inofensivos, pero por dentro van enfriando la conciencia, debilitando la pureza, endureciendo el corazón y apagando el hambre de Dios. Y cuando tu relación con el Señor es real, empiezas a notar eso con más rapidez. Por eso esta señal es tan importante, porque muestra que ya no estás viviendo solo por impulso, por costumbre o por deseo momentáneo. Muestra que algo dentro de ti está siendo gobernado por una luz mayor. Empiezas a detenerte más, empiezas a evaluar más,
Empiezas a sentir dentro de ti una especie de alarma espiritual cuando algo no te conviene, aunque otros no vean problema. Y al mismo tiempo, también empiezas a reconocer con más claridad lo que sí te hace bien. La oración sincera te alimenta de una manera distinta. La palabra empieza a hablarte de forma más personal. La adoración deja de ser solo una música y se convierte en un espacio de alineación interior. El silencio delante de Dios deja de parecer vacío y empieza a sentirse necesario. Eso también puede doler, porque a medida que discernes más, te das cuenta de cuánto tiempo aceptaste cosas que te hacían daño sin percibirlo. Te das cuenta de cuántas veces llamaste normal a lo que te alejaba del Señor. Te das cuenta de cuántas distracciones llenaban tu mente mientras vaciaban tu espíritu. Pero esa incomodidad no es una mala señal. Al contrario, muchas veces es una evidencia de que Dios está limpiando tu mirada interior. Y cuando Dios limpia la mirada, la persona ya no puede seguir caminando con la misma ligereza de antes. Hay algo muy especial en esto. Cuando empiezas a percibir lo espiritual con más claridad, también empiezas a proteger más tu comunión con Dios. Ya no entregas tan fácilmente tu paz. Ya no abres todas las puertas, ya no aceptas cualquier influencia sobre tu alma, no porque vivas con miedo, sino porque comienzas a valorar lo que Dios está construyendo dentro de ti. Entiendes que hay cosas que quizá no destruyen tu vida de un día para otro, pero sí pueden debilitar lentamente tu intimidad con el Señor. Y como ahora esa intimidad vale más para ti, también nace dentro de ti un cuidado nuevo. Si eso te está pasando, presta atención. Si percibes con más claridad lo que edifica y lo que enfría tu corazón, si ya no puedes participar con la misma tranquilidad en lo que antes no te molestaba, si sientes dentro de ti una sensibilidad mayor hacia la verdad, hacia la pureza y hacia la presencia de Dios, eso puede ser una señal muy fuerte de que tu relación con Él es real. Porque cuando Dios habita de verdad en una persona, no solo cambia sus acciones, también cambia su percepción, cambia su sensibilidad, cambia su manera de ver, de sentir y de reaccionar. Y esa transformación silenciosa muchas veces vale más que cualquier apariencia espiritual, porque revela que el cielo ya está tocando lo más profundo de tu interior. Ya no te conformas con parecer bien por fuera mientras te sientes vacío por dentro. Hay una señal muy seria, muy profunda y muy reveladora de que tu relación con Dios se está volviendo real, y es esta. Llega un momento en que ya no te alcanza con parecer bien por fuera si por dentro sabes que algo no está bien. Mientras la vida espiritual es solo apariencia, la persona puede convivir durante mucho tiempo con una distancia interna de Dios y aún así sostener una imagen aceptable delante de los demás. Puede aprender el lenguaje correcto, puede saber cómo comportarse en ciertos espacios, puede participar en actividades espirituales, puede proyectar estabilidad, madurez o devoción, y al mismo tiempo sentir un vacío silencioso que nadie ve. Y lo más peligroso de todo es que esa contradicción puede volverse costumbre. Hay personas que se acostumbran a una fe externa, se acostumbran a sostener una forma sin sustancia, se acostumbran a verse espirituales sin tener verdadera intimidad con Dios. Y mientras esa costumbre no es confrontada, la vida se divide en dos partes, lo que los demás ven y lo que solo el alma conoce. Por fuera puede haber disciplina, palabras correctas, presencia en lugares religiosos, una imagen limpia, una estructura bien armada. Pero por dentro puede haber sequedad, frialdad, desconexión, cansancio espiritual, lucha secreta, falta de verdad, ausencia de hambre por la presencia de Dios. Y cuando una persona todavía no ha sido tocada profundamente por el Señor, puede vivir bastante tiempo así, sin quebrarse de verdad.
Pero cuando la relación con Dios empieza a ser real, esa doble comodidad se rompe. Ya no puedes descansar en una imagen que luce bien si tu conciencia sabe que tu interior necesita ser restaurado. Ya no te tranquiliza que otros piensen bien de ti si dentro de ti hay un vacío que solo Dios conoce. Ya no te basta cumplir con ciertas formas si sientes que tu corazón no está respondiendo con la misma verdad. Y esa incomodidad es muy importante porque muestra que la presencia de Dios está entrando en capas más profundas de tu vida. Cuando Dios comienza a obrar de verdad, una de las primeras cosas que hace es romper la paz falsa que produce la apariencia. Eso duele porque deja al descubierto lo que uno muchas veces intentó tapar. Duele darte cuenta de que puedes estar rodeado de cosas espirituales y aún así sentirte lejos. Duele admitir que hubo momentos en los que mantuviste una imagen más cuidada que tu alma. Duele reconocer que quizá buscaste ser visto de cierta manera antes que ser transformado de verdad. Pero ese dolor también puede ser santo, porque no viene para destruirte, viene para despertarte, viene para arrancarte de una vida espiritual superficial y empujarte hacia una relación honesta con Dios. La autenticidad delante de Dios empieza justamente ahí, cuando dejas de negociar con el vacío interno. Cuando ya no dices dentro de ti, mientras nadie lo note, está bien. Cuando ya no puedes conformarte con hacer lo correcto por fuera, sin permitir que Dios trabaje lo que duele por dentro. Y esto es una señal poderosa, porque indica que tu corazón ya no está satisfecho con aparentar vida espiritual. Ahora quiere verdad, quiere limpieza, quiere coherencia. Quiere una comunión que no dependa de cómo te ves, sino de cómo estás realmente delante del Señor. Jesús confrontó con fuerza a quienes cuidaban lo externo y descuidaban lo interno, porque sabe que la apariencia religiosa puede convertirse en una de las trampas más peligrosas del alma. Desde fuera todo parece estar en orden, pero Dios no mira solo la forma. Dios mira el corazón, mira las motivaciones, las intenciones, la verdad interior. Y cuando una persona empieza a relacionarse con Él de manera real, esa mirada divina se vuelve imposible de ignorar. Entonces ya no vives solo pendiente de lo visible. Empiezas a preocuparte por lo invisible. Empiezas a preguntarte no solo si estás haciendo cosas correctas, sino desde qué lugar del alma las estás haciendo. Empiezas a necesitar no solo conducta, sino transformación. Eso cambia la forma en que te ves a ti mismo. Antes, tal vez buscabas sentirte tranquilo comparándote con otros. Pensabas que estabas bien porque no hacías ciertas cosas, porque mantenías una conducta aceptable, porque cumplías con ciertos hábitos, porque tu imagen no estaba rota. Pero cuando Dios empieza a llevarte a una relación más verdadera, esa comparación pierde fuerza. Ya no te interesa solo estar mejor que alguien más. Ahora te importa estar rendido delante de Dios. Ya no te sirve medir tu vida con estándares humanos. Empiezas a sentir el peso santo de su verdad. Y frente a esa verdad, la apariencia deja de ser suficiente. También cambia la forma en que entiendes el vacío. Antes quizás intentabas llenarlo con actividad, con distracciones, con rutinas, incluso con más cosas religiosas. Pero ahora empiezas a comprender que ese vacío no se llena con movimiento exterior, se llena con presencia real, se llena con arrepentimiento sincero, se llena con intimidad. Se llena cuando dejas de esconderte detrás de una versión aceptable de ti mismo y permites que Dios toque las áreas que has maquillado durante demasiado tiempo. Porque hay un punto en el que el alma ya no quiere seguir administrando su imagen, quiere ser sanada. Y esta es una de las señales más hermosas, aunque también una de las más incómodas, porque significa que Dios ya no te está dejando vivir tranquilo en una espiritualidad superficial.
Significa que te ama demasiado como para permitir que descanses en una versión incompleta de tu vida. Significa que está despertando en ti un deseo de verdad que va más allá de la reputación, del rol, de la costumbre o del reconocimiento. Te está llevando a un lugar donde ya no preguntas solo ¿cómo me ven?, sino ¿cómo estoy delante de Él? Y esa pregunta cambia todo. Si esta lucha está creciendo dentro de ti, si ya no soportas sentirte vacío mientras todo parece correcto por fuera, si algo dentro de ti está cansado de sostener una forma sin plenitud, no lo tomes como una señal de fracaso. Puede ser una señal de despertar. Puede ser la evidencia de que tu relación con Dios está dejando de moverse en la superficie y está entrando en la verdad. Porque cuando Dios empieza a reinar de verdad en una persona, una de las primeras cosas que desaparece es la comodidad con la apariencia. El alma ya no quiere solo parecer cercana a Dios. Empieza a desear, con hambre real, estar cerca de Él de verdad. Tu relación con Dios empieza a tocar áreas que antes considerabas intocables. Hay una señal que marca con mucha fuerza el momento en que la relación con Dios deja de ser superficial y empieza a volverse verdaderamente transformadora. Y es cuando su presencia comienza a tocar áreas de tu vida que antes parecían intocables. Mientras la fe permanece en la superficie, la persona suele permitir que Dios entre solo en los espacios que no le incomodan demasiado. Le entrega ciertas palabras, ciertos hábitos, ciertos momentos, ciertos problemas visibles. Le entrega la parte de la vida que no amenaza demasiado su control, pero conserva otras zonas bajo llave. Hay decisiones que no quiere revisar, vínculos que no quiere rendir, costumbres que no quiere cuestionar, heridas que no quiere abrir, deseos que no quiere exponer, ambiciones que no quiere someter, planes que no quiere poner delante del altar. Y aunque diga que Dios está en su vida, en realidad todavía hay territorios internos donde Él no ha sido autorizado a reinar. Eso es más común de lo que parece. Muchas personas quieren una relación con Dios que consuele, pero no una que confronte. Quieren una fe que alivie, pero no una que purifique. Quieren sentir paz, pero sin tener que soltar lo que las ata. Quieren que Dios sane ciertas áreas, pero no que cuestione aquello que consideran personal, privado o intocable. Y sin embargo, cuando la relación con Él empieza a ser real, esa frontera se vuelve cada vez más difícil de sostener. Porque Dios no se conforma con ser visitante en tu vida. Él viene a ser Señor, y cuando su presencia se vuelve real en una persona, empieza a iluminar precisamente las zonas que esa persona más intentó proteger de su luz. De pronto, ya no puedes separar tan fácilmente la espiritualidad de tus decisiones. Ya no puedes hablar de Dios y al mismo tiempo ignorar con tranquilidad ciertos hábitos que sabes que te están dañando. Ya no puedes seguir sosteniendo ciertas relaciones de la misma manera sin sentir una inquietud por dentro. Ya no puedes justificar algunos patrones, algunas prioridades, algunas respuestas del corazón, como si no tuvieran nada que ver con tu vida espiritual. Porque cuando Dios empieza a obrar de verdad, deja de quedarse en lo visible y comienza a entrar en lo profundo. Empieza a tocar la manera en que amas, la manera en que reaccionas, la manera en que eliges, la manera en que administras tu tiempo, tus afectos, tus pensamientos, tus impulsos, tus límites, tus deseos más secretos. Y eso incomoda, porque una cosa es hablar de transformación de forma general y otra muy distinta es experimentar la mano de Dios entrando justo en el punto que no querías rendir. Ahí es donde muchos retroceden porque descubren que una relación real con Dios no consiste solo en recibir consuelo, sino también en permitir corrección.
No consiste solo en sentirse acompañado, sino también en aceptar que la verdad del Señor entre en conflicto con partes de ti que se habían acostumbrado a mandar. Y ese conflicto no significa que Dios se esté alejando. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que está acercándose tanto que ya no deja áreas neutrales. Significa que te ama demasiado como para permitir que sigas llamando intocable a lo que te está impidiendo crecer. A veces esas áreas intocables son heridas antiguas, cosas que has cargado por años y que, de alguna manera, se convirtieron en parte de tu identidad. Heridas que explican tus reacciones, tu dureza, tu desconfianza, tu miedo a rendirte por completo. Otras veces son hábitos que no parecen escandalosos desde fuera, pero que por dentro van moldeando un alma cada vez menos sensible. Otras veces son ambiciones personales que se volvieron tan importantes que, aunque no lo digas, ocupan más espacio que Dios en tus decisiones. También pueden ser vínculos que alimentan algo dentro de ti que sabes que no viene del Señor, pero que no quieres soltar porque te ofrecen una satisfacción inmediata. Sea lo que sea, cuando Dios toca esa zona, el alma lo reconoce, y aunque intente resistirse, ya no puede fingir que no escuchó. Ese es un punto decisivo en la vida espiritual, porque ahí se define si la relación con Dios será solo emocional o verdaderamente rendida. Mientras solo permites que Dios toque lo que no altera demasiado tu voluntad, todavía sigues controlando el centro. Pero cuando empiezas a sentir que Él está entrando precisamente en lo que antes evitabas mostrarle, y en lugar de huir, comienzas a rendirlo, algo muy profundo está ocurriendo. Significa que tu fe está pasando del discurso a la obediencia. Significa que ya no solo quieres sentir a Dios cerca, también quieres que gobierne. Y eso es una señal muy seria de autenticidad espiritual. Lo interesante es que esta obra casi nunca ocurre de manera cómoda. Dios no toca esas áreas para avergonzarte, pero sí para liberarte. No entra en esos territorios para destruirte, sino para romper aquello que te mantiene dividido por dentro. Muchas veces, lo que tú llamabas intocable era justamente lo que más necesitaba ser sanado, ordenado o entregado. Pero como habías aprendido a vivir alrededor de eso, te parecía normal protegerlo. Por eso cuando el Señor lo señala, sientes una mezcla extraña de resistencia y alivio. Resistencia, porque sabes que rendirlo tendrá un costo. Alivio, porque en el fondo también sabes que no podías seguir así para siempre. Y aquí aparece algo precioso. Cuando tu relación con Dios es real, ya no solo sientes su presencia en momentos de oración o consuelo, también la sientes en la corrección. También la reconoces en esa incomodidad santa que te impide seguir justificando ciertas cosas. También la percibes en esa insistencia interior que vuelve una y otra vez al mismo asunto, no para condenarte, sino para invitarte a una entrega más profunda. Dios empieza a mostrarte que no quiere una parte de tu vida, la quiere toda. No porque sea tirano, sino porque solo cuando Él reina de verdad en el todo, el alma empieza a experimentar una paz más íntegra, una libertad más limpia y una comunión más estable. Si en este tiempo has sentido que Dios está tocando áreas que antes defendías, si te está confrontando en hábitos, relaciones, decisiones, prioridades o heridas que llevabas tiempo evitando, no lo veas solo como una crisis interior. Puede ser una señal poderosa de que tu relación con Él está entrando en un nivel más real, porque una fe verdadera no deja espacios blindados para siempre. Tarde o temprano, el amor de Dios entra también en lo que más cuesta rendir. Y cuando eso ocurre, aunque duela, aunque exponga, aunque te obligue a revisar cosas que no querías mover, también demuestra algo inmenso. Dios no se está quedando en la superficie de tu vida, está reclamando el corazón entero.
Descubres que la presencia de Dios te sostiene más que tus propias fuerzas. Hay un momento muy profundo en la vida espiritual en el que comienzas a darte cuenta de que ya no estás siendo sostenido solamente por tu capacidad de resistir, por tu disciplina personal o por tu esfuerzo por mantener todo bajo control. Empiezas a notar, casi con asombro, que en medio de situaciones que antes te habrían destruido por dentro, ahora hay una fuerza distinta sosteniéndote. No siempre desaparece el dolor. No siempre se resuelven rápido los problemas. No siempre se aclaran de inmediato las respuestas. Pero en medio de todo eso, hay una presencia que no te deja caer del mismo modo que antes. Y esa es una señal muy fuerte de que tu relación con Dios es real, porque cuando Él habita de verdad en una persona, su presencia empieza a convertirse en el soporte más profundo del alma. Mientras la fe todavía no ha echado raíces profundas, la persona suele vivir dependiendo casi por completo de sus propias fuerzas. Intenta cargar sola lo que siente, resolver sola lo que le preocupa, ordenar sola su mente, sostener sola su paz, controlar sola el rumbo de lo que está viviendo. Y aunque diga que cree en Dios, muchas veces en la práctica sigue funcionando como si todo dependiera de su habilidad para resistir. Se esfuerza, se exige, se tensiona, se desgasta, se culpa cuando no puede más, y aún así continúa intentando ser su propio refugio. Ese tipo de vida agota, porque el alma no fue creada para ser su propio Dios. No fue creada para sostenerse sola, ni para cargar eternamente el peso de lo que la supera. Por eso, cuando una relación verdadera con Dios empieza a desarrollarse, una de las transformaciones más notables es esta. Poco a poco, la confianza comienza a reemplazar el control. No de manera mágica ni instantánea, sino a través de procesos muy reales, donde el corazón aprende, a veces con lágrimas, que no puede vivir bien si todo el tiempo intenta tenerlo todo en sus manos. Y ese aprendizaje suele nacer justamente en temporadas donde tus fuerzas no alcanzan. Dios permite a veces que llegues al límite de tus recursos internos, no para humillarte, sino para mostrarte que existe un sostén mayor que tú mismo. Te lleva al punto donde ya no puedes fingir fortaleza, donde ya no puedes aparentar que todo está bajo dominio, donde ya no puedes fabricar paz con tu mente, y es allí donde su presencia empieza a volverse más real que tus mecanismos de defensa. Esa experiencia cambia mucho la manera en que enfrentas la vida. Antes, cuando aparecía una prueba, tu primer impulso era desesperarte, calcularlo todo, anticipar todos los escenarios, agotarte intentando evitar el dolor o adelantarte a cualquier posibilidad de pérdida. Tu alma se movía desde la ansiedad, desde la autosuficiencia o desde el miedo, pero cuando Dios empieza a sostenerte de verdad, aunque sigas siendo humano, aunque todavía sientas angustia y cansancio, ya no te derrumbas de la misma manera. Hay algo en ti que vuelve a Él. Hay algo en ti que recuerda que su presencia sigue ahí. Hay algo en ti que, aun temblando, empieza a apoyarse en una fidelidad más grande que tus emociones del momento. Y eso no significa pasividad. No significa dejar de actuar, dejar de pensar o dejar de asumir responsabilidades. Significa que el centro interior cambia. Ya no haces todo desde la desesperación de quien cree que si no lo controla todo, todo se perderá. Empiezas a vivir desde una dependencia más sana, más rendida, más humilde. Haces lo que te corresponde, pero dejas de intentar ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar. Empiezas a entender que confiar no es desentenderse. Confiar es caminar, decidir, obedecer y perseverar, pero sin cargar en tus hombros el peso absoluto del universo. Es reconocer que tus fuerzas tienen límite, pero la presencia del Señor no. Una de las evidencias más hermosas de esta transformación es que empiezas a sobrevivir,
a cosas que antes habrían apagado completamente tu interior, y no porque te hayas vuelto más duro, sino porque te has vuelto más dependiente de Dios. Antes, tal vez cualquier decepción te arrastraba por completo. Cualquier espera prolongada te llenaba de impaciencia. Cualquier noticia incierta robaba toda tu paz. Cualquier herida removía en ti una tormenta difícil de contener. Ahora también sientes el impacto, también lloras, también te cansas, también hay noches difíciles, pero en medio de todo eso hay una base más firme debajo de ti. No siempre la sabes explicar. A veces ni siquiera sabes ponerle nombre en el momento. Solo descubres, después de atravesarlo, que no fuiste tú quien te sostuvo hasta allí. Fue Dios. Y cuando una persona empieza a reconocer eso, algo cambia también en su relación con la fragilidad. Ya no siente tanta vergüenza por no poder sola. Ya no se juzga tanto por necesitar consuelo, descanso, ayuda o dirección, porque empieza a comprender que la debilidad reconocida delante de Dios puede volverse un lugar de encuentro con su gracia. Deja de admirar tanto la imagen de autosuficiencia y empieza a valorar más la verdad de un corazón rendido. Comprende que muchas veces el orgullo se esconde precisamente en la necesidad de parecer fuerte todo el tiempo. Y comprende también que hay una fortaleza más pura, más estable y más profunda que nace no del dominio propio aislado, sino de la comunión con el Señor. Además, cuando descubres que la presencia de Dios te sostiene más que tus propias fuerzas, la oración cambia de tono. Ya no oras solo para pedir que las cosas salgan como imaginas. Empiezas a orar también para permanecer firme, aunque no entiendas todo. Ya no buscas solamente que se abra una puerta. Buscas no perder la paz mientras la puerta sigue cerrada. Ya no le pides solo a Dios que quite la carga. Le pides también que te sostenga si tienes que cargarla por un tiempo. Y esa manera de orar revela una madurez nueva, porque muestra que tu relación con Él ya no gira únicamente alrededor de resultados visibles, sino alrededor de una confianza real en su presencia. Esto también tiene una belleza silenciosa. Muchas veces los demás no ven todo lo que estás atravesando, pero sí perciben que hay algo diferente en tu manera de permanecer. Tal vez no siempre tienes palabras impresionantes, pero hay una paz más sobria en ti. Tal vez no siempre muestras una alegría intensa, pero ya no transmites la misma desesperación de antes. Tal vez por fuera sigues siendo la misma persona, con luchas humanas y límites reales, pero por dentro algo se ha afirmado. Y esa firmeza no viene de tu temperamento, no viene de haber aprendido a fingir mejor, viene de haber descubierto, a través del dolor, del cansancio y de la espera, que Dios no solo escucha tus oraciones, también te sostiene mientras las responde a su tiempo. Si en este tiempo has notado que, aún en medio de luchas reales, algo te mantiene en pie de una manera que no puedes atribuir solamente a ti mismo, presta atención. Si has comprobado que en momentos donde tu fuerza parecía agotarse, apareció una paz, una claridad o una resistencia interior que no nacía de tu control, eso puede ser una señal muy profunda de que tu relación con Dios es verdadera. Porque cuando el Señor empieza a ocupar el centro de una vida, la persona no deja de ser frágil, pero deja de estar sola dentro de su fragilidad. Y esa diferencia cambia todo. La evidencia final, aunque todavía estés en proceso, ya no eres la misma persona. Hay una señal final que reúne y confirma todas las demás. Y es esta: aunque todavía estés en proceso, aunque todavía tengas luchas, aunque todavía haya áreas que Dios siga trabajando dentro de ti, en el fondo, sabes que ya no eres la misma persona de antes. Y esta quizá es una de las evidencias más poderosas de que tu relación con Dios es real, porque la obra verdadera del Señor no siempre produce perfección inmediata,
pero sí produce transformación visible, progresiva y profunda. Tal vez no has llegado a donde quisieras estar. Tal vez todavía te duele ver ciertas debilidades que no han desaparecido. Tal vez sigues teniendo días de cansancio espiritual, momentos de confusión, temporadas de espera o batallas internas que te recuerdan que aún estás caminando. Pero incluso en medio de todo eso, hay algo que no puedes negar. Dios ya dejó marcas en ti. Eso es importante, porque muchas personas se desaniman al mirar solo lo que todavía les falta. Se observan a sí mismas y, como no ven una perfección completa, concluyen que nada ha cambiado. Ven sus fallas actuales y olvidan de dónde las sacó Dios. Se enfocan en las luchas que aún permanecen y dejan de notar las cadenas que ya no tienen el mismo poder. Se comparan con una idea idealizada de madurez espiritual y al no alcanzar esa imagen, desprecian la obra real que el Señor ya ha comenzado en su interior. Pero una relación verdadera con Dios no se mide solamente por lo que ya fue terminado, también se reconoce por lo que ya fue movido, por lo que ya fue quebrado, por lo que ya no domina el corazón como antes. Tal vez antes vivías completamente indiferente a Dios y ahora su ausencia te pesa. Tal vez antes podías justificarlo todo sin conflicto interior y ahora tu conciencia ya no te deja seguir igual. Tal vez antes tu corazón estaba endurecido y ahora te conmueve lo que antes no te importaba. Tal vez antes buscabas solo soluciones y ahora buscas su presencia. Tal vez antes sostenías una imagen mientras te vaciabas por dentro y ahora ya no soportas la apariencia sin verdad. Tal vez antes defendías áreas intocables y ahora estás sintiendo a Dios entrar justo en lo que más te costaba rendir. Tal vez antes dependías solo de tus fuerzas y ahora, aun con lágrimas, has descubierto que su presencia puede sostenerte. Si todo eso está ocurriendo, entonces algo muy serio está pasando. Ya no eres la misma persona, y esto no significa que todo sea fácil. A veces el proceso de transformación duele más precisamente porque ya no eres el mismo. Antes podías vivir ciertas cosas sin demasiado conflicto, ahora no. Antes podías regresar a ciertos hábitos, pensamientos o actitudes y acomodarte dentro de ellos. Ahora algo dentro de ti se quiebra. Antes podías alejarte de Dios por un tiempo largo sin sentir casi nada. Ahora, aunque te distraigas, aunque te enfríes por momentos, aunque atravieses sequedad, hay una parte de tu alma que sabe que no pertenece a esa distancia. Y esa incomodidad santa es una evidencia de cambio. Porque el Señor no solo cambia conductas, cambia pertenencias, cambia apetitos, cambia la manera en que el corazón habita el mundo. Por eso, una de las trampas más peligrosas del enemigo es convencerte de que, como todavía estás en proceso, entonces no hay nada auténtico en tu relación con Dios. Pero eso no es verdad. El proceso no niega la obra. Muchas veces la confirma. El hecho de que siga siendo trabajado no significa que Dios esté ausente. De hecho, muchas veces significa que está más presente de lo que imaginas, porque Dios corrige lo que ama, forma lo que escogió y termina lo que comenzó. La ausencia total de lucha sería más preocupante que la batalla misma. Lo verdaderamente alarmante no es estar en proceso. Lo verdaderamente alarmante sería no sentir ninguna necesidad de cambio, ninguna incomodidad ante la distancia, ninguna sed de verdad, ninguna respuesta interior ante la voz de Dios. Lo que hace tan poderosa esta señal final es que no depende de una emoción pasajera, no depende de un momento intenso, de una canción, de una reunión especial o de una temporada más sensible. Depende de una evidencia acumulada, de una historia que, aunque imperfecta, revela la intervención de Dios en tu vida. Cuando miras hacia atrás con sinceridad, empiezas a notar que ya no reaccionas igual,
Ya no valoras lo mismo, ya no buscas exactamente lo mismo, ya no toleras con la misma paz ciertas cosas que antes dominaban tu interior. Y aunque todavía quede camino, ya existe una diferencia real entre quien eras y quien estás siendo ahora. Eso debe traerte humildad, pero también esperanza. Humildad, porque entiendes que el cambio no nació simplemente de tu fuerza de voluntad. Fue Dios quien te alcanzó, te confrontó, te sostuvo y te atrajo una y otra vez hacia Él. Pero también esperanza, porque si Él ya produjo estas marcas en ti, entonces no va a abandonar su obra a mitad del camino. El mismo Dios que despertó tu hambre, afinó tu sensibilidad, rompió tu comodidad con la apariencia, tocó áreas intocables y te sostuvo en tu fragilidad, también puede seguir llevándote hacia una comunión más profunda y una transformación más plena. No estás terminado, pero tampoco estás donde estabas. No eres perfecto, pero tampoco eres el mismo. Y esa diferencia vale mucho más de lo que a veces alcanzas a ver. Tal vez hoy necesitabas escuchar justamente esto. Tal vez te has estado juzgando con dureza porque todavía no ves todo resuelto. Tal vez estabas confundiendo proceso con fracaso. Tal vez pensabas que tus luchas anulaban la autenticidad de tu fe. Pero no siempre es así. Si en medio de tus luchas todavía hay hambre de Dios, sensibilidad a su voz, dolor ante la distancia, deseo de verdad y evidencia de cambio, entonces hay motivos para creer que Él realmente está obrando en ti. Y cuando Dios obra de verdad, aunque el proceso sea lento, aunque haya caídas, aunque existan noches difíciles, siempre quedan huellas. Así que mírate con sinceridad, pero no con desprecio. Examina tu corazón, pero no para condenarte, sino para reconocer lo que Dios ya está haciendo. Y si al mirar tu vida descubres que algo dentro de ti ya no encaja con la vieja versión de ti mismo, entonces no ignores esa señal. Puede ser la evidencia más clara de todas. Puede ser la prueba de que tu relación con Dios no es una ilusión religiosa, sino una obra viva, real y verdadera que ya comenzó a transformarte desde adentro.